una mejor versión. De empezar a hablar yo como loco, quisiera preguntarles a ustedes qué ideas tendrían de el liderazgo estudiantil. O más bien esta, ¿por qué es importante hablar hoy de liderazgo? ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que hoy empezamos de una vez los grupos estudiantiles, digo, los clubes y los grupos de WhatsApp? Y les informé que hubo una pausa precisamente porque nuestra asesora de la Uniminuto nos recomendó que hiciéramos primero esta pausa, que es, por un lado, hablar del liderazgo y por otro lado, hacer una programación de lo que podríamos llegar a hacer dentro de los clubes, dentro de los espacios que vamos a formar para tener, digamos, más claridad y ejercer un liderazgo más efectivo. Pero bueno, no sé si alguien se quiere arriesgar a decir 2, 3 palabritas sobre la pregunta para no dejarme hablar solo. Pues el liderazgo para mí sería como dirigir algún grupo de estudiantes o ya sean compañeros, amigos, no sé, em, que sería, digamos, la que más manda ahí, digamos, que si yo soy el líder del grupo de fútbol, por decirlo, entonces tienen que hacerle caso pues a esa persona o saber cómo tratar a las demás personas para que no haya como un conflicto o algo así. Eso, has dicho dos elementos interesantes. Uno es la dirección, que se da de varias maneras. Tú has dicho una, que es tener la voz de mando, ¿sí? La autoridad, como a veces dicen. Aunque autoridad tiene otro significado, ¿no? Autoridad significa autor, el que hace algo. Entonces, la autoridad también puede significar no necesariamente el poder, sino también ser el origen de alguna causa. Listo. Y también has mencionado, ay, ya se me olvidó, no puede ser. Sí, la resolución de conflictos. Pareciera que el líder fuese muy importante para resolver conflictos y en las manos de él depende la cohesión del grupo. Esos dos elementos están muy interesantes. ¿Alguien más tiene algunas ideas? Pues sí, pues porque es importante, pues así usted puede conocer las habilidades, ¿no? Así usted le da a cada uno una actividad, pues ya sabe en cada uno qué le va bien y qué le va mal, ¿no? Exacto, entonces como que esa actividad de observar, de conocer todo lo que pasa con mi grupo y poder de alguna manera gestionar las actividades que tengo que hacer, escogiendo a las personas indicadas para que hagan lo indicado, es una capacidad extraordinaria de los líderes. Eso es muy interesante, muy bien, escuelas. ¿Alguien más? No. Últimos segundos. Ok. Bueno, vamos avanzando y espero que si tienen alguna duda me van interviniendo porque a veces se me da mucho la voz y la voz no sino el tiempo hablando y entonces no los dejo hablar mucho a ustedes. Pero bueno, la idea es que esto sea una asamblea es donde hablamos todos. Una ¿Sí? pregunta, una pregunta. Sí, señor. Este proyecto, lo que sea, este club, ¿esto va hasta este año o esto va a seguir? No, la idea es que sea un proyecto transversal. Y buena la pregunta porque, a ver, primero este año tenemos que empezar algo. Tenemos que decidir más adelante si en vacaciones vamos a hacer algún tipo de actividad. Obviamente no vamos a trabajar al 100%, pero podríamos estar subiendo 2, 3 videos, eso depende. Pero eso lo decimos luego. Ya el próximo año hay mucha inseguridad de que lo que puede pasar. La mayor parte de las apuestas se dirigen a que vamos a iniciar el año de la misma manera como terminamos este, es decir, de manera virtual. Aunque el Estado quiere que nosotros empecemos una educación, ¿cómo es que le llama esto? No le dice mixta, le dice, bueno, que mezcla virtualidad y presencial, porque no podemos volver todos al mismo tiempo al colegio. Y si se llega a ver algo de eso, de ese tipo de educación que sería el próximo año, es decir, una asistencia bastante extraña al colegio, bastante regulada y muy estricta en los espacios que ocupamos, aún así la virtualidad va a estar muy presente todo el año. O sea, eso quiere decir que lo que programemos este año en virtualidad también va a extenderse todo el siguiente año en virtualidad. Entonces vamos a seguir trabajando muy fuertemente en eso. Aún así, si ya en el 2022
nos dan o al final del 2021 nos dan acceso, que llegue la vacuna o algo así, un milagro que se acabe el COVID y volvamos a la normalidad anterior. Creo que la experiencia de virtualidad que ganemos en estos años, y Nicolás también se puede vincular el próximo año como exalumno, o sea, no quiere decir que lo vayamos a despedir el próximo año. Toda esa experiencia que tengamos nos va a servir para también estar trabajando en el medio virtual, que es algo que a veces olvidamos. Entonces, mientras trabajamos quizá en nuestros salones o como se vaya a establecer más adelante los clubes escolares, también deberíamos hacer trabajo virtual, sobre todo porque es más fácil para ustedes poner tareas que puedan hacer desde casa, desde sus propias conexiones o desde la conexión del colegio, ¿por qué no? Y sobre qué impacto tiene en el colegio, pues todo depende de nosotros y también pues de la recepción que tenga por el resto de la comunidad educativa. Lo que hacen otros colegios, no sé si ya les dije la reunión pasada, igual no sobra decirlo, lo que hacen otros colegios es integrar estos proyectos de clubes dentro de los derroteros institucionales, ¿sí? Es decir, inclusive dentro del PEI. ¿Sí? Ahí en el documento está que el colegio hace clubes escolares y dentro de la organización de horario debería haber al tiempo un espacio donde los estudiantes puedan asistir. Si se da de esa forma, eso involucraría que no solamente habrían 2 o 3 clubes escolares, sino más clubes escolares, quizá liderados por los mismos docentes del colegio. ¿Sí? Entonces, recuerden que ya hubo una intención de la profe Mayerly, entonces yo creo que eso se puede llegar a dar si hablamos con ella. Ella, por ejemplo, podría, en lugar de tener un club de formación, tendría un club de investigación. Y tendríamos, ojalá, una hora entre semana, 2 horas, ojalá, o quizá cada 15 días. Bueno, todo está por negociar o por discutir con las directivas, pero por lo pronto vamos a trabajar sobre la virtualidad para hacer del proyecto algo mucho más fuerte y ya cuando la comunidad lo conozca, yo creo que es más fácil que la institución llegue a adoptarlo de manera más genuina. ¿Listo? Pues esa es la intención. Vamos a ver cómo podemos avanzar. ¿Sí? ¿Sí era esa la pregunta, Nicolás? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Okay. Listo, entonces lo que viene ahorita es dar una explicación así rapidísima de lo que podríamos llegar a considerar el liderazgo. Yo sé que ahorita en 10 minutos, 15 minutos no vamos a poder ser expertos en liderazgo, pero algunas ideas nos pueden ayudar, sobre todo al trabajo que vamos a tener por delante y porque seguramente líderes vamos a hacer en adelante. Está la idea de que ser líder es algo que se nace, o sea, uno nace siendo líder o no, eso es pura mentira. O sea, es una... No, absolutamente no. De hecho, todos tenemos que liderar en algún momento, ¿sí? Porque las circunstancias se dan. Porque eso sería como, usted lidera, pero sus habilidades, ¿no? Usted claramente, sí. No, sí, claro, sí. No lidera a otros. Ajá. Porque sí. Ah, bueno, o sea, ¿se refiere a liderarse eso uno mismo? A eso me refiero, sí. Ah, ok. Sí, claro. De hecho, muchos de los psicólogos que trabajan este tema creo que lo relacionan más con emprendimiento. Lo vinculan muchas de estas habilidades también a la gestión de uno mismo, al cuidado de sí mismo. ¿Sí? Entonces hablan de habilidades también gerenciales para la vida de uno. Es un poco, digamos, corporativa esa forma de ver. Me parece que el terreno genuino de esto es el terreno formativo, humano, ¿cierto? Lo laboral. Lo laboral es un poco, no sé, tal vez sea una visión mía, es un poco alejado de lo humano, ¿cierto? Es muy mecanizado, aunque actualmente se trata de volver a humanizar la labor, o sea, lo que quiere decir el trabajo, que a veces se mantiene como una actividad diferente al humano, el espacio del humano está en otro lado, pero yo diría que quizá el terreno principal no debamos extraerlo de lo corporativo para traerlo a lo educativo, sino al revés, es que lo educativo es lo más humano que tenemos. Entonces, del terreno educativo deberíamos pasar tal vez al corporativo. Pero bueno, me fui otra vez por las ramas. Sí, efectivamente podríamos hablar de liderazgo uno mismo, pero también cuando uno habla de liderazgo estamos hablando también de grupos, como decía al principio Heidi, no me acuerdo el nombre. Bueno, estamos hablando de liderazgo de grupo y eso no quiere decir que, bueno, hay personas que desde luego están acostumbradas a llegar a un grupo y si nadie quiere tomar la palabra, pues nadie lo toma, ¿es cierto? Y como que el grupo se queda pasivo. Eso pasa mucho.
pero llega el momento en que uno sabe algo, ¿cierto? Y sabe en términos cognitivos, pero también en términos de hacer, y nadie más lo sabe hacer, entonces como que uno se dice, venga, yo tengo que hacerlo yo, porque es que yo soy de este asunto, ¿sí? Y cuando uno se lanza al ruedo, liderando pequeñas cositas, se da uno cuenta que efectivamente todos somos líderes y es más, todos debemos ser líderes en algún momento. En algún momento también debemos de dejar de ser líderes para los que son muy lo contrario, o sea, que quieren tomar la batuta en todo lado. En algún momento debemos reconocer que tal persona es mejor que sea el capitán ahora, ¿cierto? Tal vez yo en otras circunstancias. Pero bueno, vamos entonces a hablar acá un poco metiéndole antropología al asunto y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué viene este asunto del liderazgo? Y tal vez una de las principales respuestas es que efectivamente somos seres sociales, ¿cierto? Y desde allá, desde las ciudades, de las comunidades primitivas, que eran sobre todo familias, familias grandes, eh, había la necesidad de que aparecieran unas personas específicas que tuviesen la capacidad de decidir por el grupo, ¿sí? Estas personas, entonces, vemos acá, tienen capacidades excepcionales, ¿cierto? Entonces, si en el tribu hay uno más fuerte que todo, y no solamente fuerte, sino también inteligente, y es el capaz de dirigir al grupo de cazadores para cazar el más grande, la más grande presa, entonces, pues ese lo tenemos que seguir porque ya ha demostrado saber de las cosas y ha sido muy fuerte, ¿cierto? Y cada vez que lo seguimos nos va bien, traemos buenas recompensas. Entonces, de alguna manera, esta fuerza de inteligencia se instituye como por naturaleza una capacidad para liderar. Pero también aparece otro asunto que es el estatus social. A medida que las sociedades van avanzando, entonces algunas personas resulta que quedaron situadas en unas familias que tuvieron más beneficios. Claro, como tienen más beneficios, tienen mejor educación, tienen mejor alimento, y entonces por naturaleza parece que se empieza a generar unas clases de gobernantes, ¿cierto? Y cuando aparece el gobernante, aparece entonces como lo que podríamos llamar el derecho natural a gobernar. Y ahí viene pues todo un asunto bastante fuerte en términos de política y en términos de poder. Entonces, de alguna manera, el líder también fue el que es capaz de ejercer el poder, ¿cierto? Entonces, el rey, el príncipe, ¿cierto? El capitán que se ganó ese premio simplemente por pertenecer a cierta familia. Así fue por muchos siglos. Pareciera eso ser historia antigua, pero es que estamos hablando quizá desde el siglo XIX. Acá que hay un cambio significativo en la manera como nos pensamos como seres humanos y como grupos humanos, ¿sí? Anteriormente la idea del derecho natural es fuerte y no estamos hablando, pongan ustedes que es, ahorita me corché yo mismo, pero creo que son cerca de 10.000 y 15.000 millones de años los que ha estado el hombre en la Tierra. O sea, es mucho tiempo en el que hemos aprendido a entendernos así y por eso seguramente tenemos muchos comportamientos aún de tribu y de adulación de líderes. Bueno, no me extiendo mucho. Esas personas tienen una labor muy importante que es unificar los múltiples deseos egoístas. Si cada persona quiere hacer lo que quiera, ¿cierto? En una comunidad, la comunidad se destruye fácilmente. Esta persona tiene que ser capaz, en principio, de imponer solamente una voluntad. Y esa voluntad va a ser la que va a dirigir a todos hacia un solo sentido, porque si cada uno tira para su lado, no podemos avanzar en el proyecto que queremos mover, ¿sí? Necesitamos tirar en una sola dirección. Esa dirección, digamos, en teoría, o lo ideal es que sea por el bien común, pero ya sabemos que hay un derecho natural, todas unas estructuras sociales que a veces hace que ese bien común pues sea un ideal solamente. Finalmente, también en estas tribus o en estas maneras de pensar antiguas, aparece el líder como receptor de anhelos e ideales. Entonces aparece el héroe, ¿cierto? Todo ese que recibe los mitos, todos estos paradigmas, todos estos discursos que encierran cierta cosmovisión de una naturaleza superior del líder, el que nos viene a gobernar, ¿cierto? El padre de la patria, etcétera. Todos esos cuentos que, como les dije, aún extrañamente siguen personas siguiendo ese tipo de cosas en la política democrática. Pero bueno, este es, digamos, nuestro pasado. Actualmente hablar del liderazgo en estos términos no es tan beneficioso debido a que hablamos ya de sociedades democráticas. Entonces, si uno se pone a ver un poco de liderazgo, por lo menos lo que tiene que ver con la clasificación de líderes, vamos a encontrar una cantidad de categorías y cada uno como que divide a su modo lo que consideran las categorías de líderes.
Algunos hablan de estilos de liderazgo y algunos se aventuran incluso a hacer clasificaciones de personas de acuerdo a su estilo de liderazgo. Me parece que lo más importante acá es entender que el estilo es como una especie de manera como yo puedo atender cierto asunto cuando soy líder, ¿cierto? El primero sería, vamos a ver primero estas 6, coercitivo, ¿no? Actuar de acuerdo a lo que tengo que hacer de manera coercitiva, es decir, exigir a los otros que cumplan lo que yo les estoy mandando y lo hago con poder. Claro, cuando yo quiero hacer algo como eso es porque efectivamente tengo el poder. Si yo me pongo a mandar sin un poder coercitivo, o porque autoridad, como les acabo de decir, no siempre es que le hagan caso a uno, ¿cierto? Porque a veces es por cuestión de miedo, por cuestión de una figura mayor, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo ese poder, no porque no tenga, digamos, la capacidad o la figura, sino al mismo tiempo porque quizá nos estamos comprendiendo todos de una manera diferente, ¿cierto? O sea, si ustedes, pónganse ustedes, no sé, tienen que organizar una fiesta para el curso de ustedes y en algún momento alguien se para y empieza a decir, bueno, usted hace esto, usted hace esto, usted hace eso, todos van a decir, pero venga, ¿cómo así? ¿Quién le dijo a usted que usted iba a hacer eso? ¿Cierto? Usted no puede ser un líder coercitivo acá porque todos somos iguales y nadie le ha dado ese poder y a mí no me gusta que me manden, ¿no? Entonces el líder coercitivo es más bien el que ya tiene el poder, ¿listo? Por ejemplo, el jefe de una empresa, que no deberían ser así, pero que podría llegar a ser coercitivo porque es que finalmente si uno no le hace caso, pues lo vota. El orientativo, entonces, moviliza a las personas de acuerdo a un objetivo claro, entonces es una persona que tiene claras las cosas, que uno le pregunta todo y se las sabe, es capaz entonces de orientar a un grupo para conseguir el mejor camino para llegar a la meta, ¿cierto? Es una persona bastante, digamos, sabia en ese sentido, ¿no? En saber orientar a las personas. El afiliativo sería una persona bastante emotiva, bastante cercana a las personas, crear lazos de armonía, de afiliación, como que todo el mundo lo considera un amigo y por eso es capaz de uno de ir a consultarle algo y uno le hace caso porque efectivamente lo considera una persona, digamos, bastante cercana a uno, como que uno le puede confiar y esa persona también le puede ayudar a uno. ¿Sí? Esa sería la persona afiliativa. La persona democrática sería aquella que crea acuerdos mediante la participación. Acá aparece una figura bastante interesante que nos tiene que tocar a todos y es la idea del co-líder, ¿sí? Fíjense que antes habíamos pensado, ¿no?, un líder, ¿cierto? Una sola persona que es capaz de dirigirlos a todos. Cuando ya no se trata de una voluntad que se impone, sino de una discusión, ¿cierto?, que llega más o menos a buen rumbo, pues finalmente podemos coliderar todos, ¿sí? E inclusive puede pasar lo siguiente, que yo sé que soy bueno para hacer tal cosa, entonces yo me encargo de eso, yo lidero y los que me van a colaborar haciendo esto, pues me van a hacer más o menos caso en la medida que yo estoy liderando, pero la otra actividad que también hace parte del proyecto la lidera otra persona, inclusive una persona de las mismas que me está colaborando a mí, ¿cierto? Entonces, entre todos vamos construyendo como una especie de coliderazgo, ¿cierto? Yo le cedo el mando a esta persona cuando sé que esa persona es capaz de tal cosa y luego yo asumo el mando y así nos vamos turnando el mando o dos o más personas tienen el mismo mando. Todo depende más o menos de la circunstancia, de un acuerdo dialogado. ¿Sí? Eso sería el coliderazgo. Y la persona ejemplar, que es la persona que no solamente manda y se queda parado, sino que al mismo tiempo está ahí trabajando con el resto, sería la persona ejemplar. Fíjense que podemos combinar, hacer muchas combinaciones entre todas, ¿no? Y no necesariamente señalar que el coercitivo es dañino, ya vamos a ver por qué. Por último está el formativo, que es la persona que es capaz de formar a las personas de acuerdo a ciertas capacidades. Algo de esto tienen que tener también nuestros colaboradores o las personas que finalmente van a estar al frente enseñando lo que queremos aprender en los clubes escolares. Listo. Podríamos resumir quizá en dos bandos, ¿cierto? Yo sé que polarizar a veces es muy malo, pero a veces nos ayuda a entender también entre la extrema autoritariedad y tal vez la extrema democracia. Los dos tienen sus problemas, ¿sí? Por el lado del autoritarismo tenemos, por ejemplo, que si una persona grita mucho, manda mucho, está dañando el clima social por más poder que tiene. Y llega el momento en que ya no aguanta más y se reviente y además genera mucho estrés en el grupo del trabajo. Y lo contrario, una persona que somete todo a
a discusión es una persona que quizá no toma decisiones muy rápido, ¿sí? Porque todo tiene que estar discutiendo y hay decisiones que tienen que tomar ya. Y si no las toma bien y esa persona, pues entonces el grupo puede perder mucho. ¿Sí? Eso, o sea, yo creo que ustedes se han imaginado ese tipo de juegos en el que la persona que está liderando efectivamente tiene que tomar una decisión. De hecho, esos juegos son interesantes. Ojalá cuando lleguemos a la presencialidad podamos inclusive ustedes como líderes implementar juegos de liderazgo, aun cuando estemos trabajando otros temas. Es chévere también para cohesionar el grupo. Bueno, los autoritarios son muy útiles para unificar pensamientos en tiempos de crisis, ¿cierto? Entonces nos vamos a hundir, nadie sabe qué hacer, todo el mundo corre para un lado, para el otro, entonces el que grita, yo sé, hagan esto, y con una fuerza tan grande que todo el mundo sí, entonces esa persona como que se gana el mando, ¿cierto? Es una persona que es capaz de tomar las mejores decisiones en los momentos hay que tomar esas decisiones ya, y que si no lo hacemos quizá perderemos algo muy importante, por ejemplo, el caso de una catástrofe, entonces una persona tiene que ser más o menos autoritaria, ¿cierto? Si no viene un policía con cierta autoritarismo o no viene el de la defensa civil o un médico dice, vamos a hacer esto, esto y esto, punto, las cosas se pueden agravar, ¿sí? Entonces, el autoritarismo no es siempre malo. Para tratar miembros muy problemáticos, ¿sí? Entonces, no es lo recomendable, pero llega un momento en que una persona es tan cansona que lo mejor que uno puede hacer es decirle cállese y siéntese. No es lo mejor, sí hay mejores maneras de tratar a una persona problemática, sobre todo tiempo después. Digamos que lo recomendable es, digamos, si ya está afectando de manera tan negativa el grupo, si digamos estamos todos trabajando acá juiciosamente y llega alguien del grupo y empieza a hacer una cosa totalmente diferente, a distraer, todo el mundo está incómodo, lo que uno espera del líder es que le diga a este que se salga al menos, ¿cierto? Con cierta autoridad. Y quizá luego, si queremos que esa persona siga haciendo parte del grupo, sí tendremos que hacer algo más democrático, ¿cierto? Hacer un proceso en el que dialogamos con él de manera aparte y le decimos, venga, que no nos está gustando lo que usted está haciendo, esto no está bien para el grupo. Si quiere continuar, necesitamos que asuma ciertas responsabilidades, tiene algo que decirnos, todo lo que sería más democrático. ¿Listo? Y lo democrático, desde luego, entonces inspira mediante el ejemplo. Entonces, esta idea del líder ejemplar es muy compatible con el democrático. ¿Sí? El hecho de estar remando con todos y no quedarse dirigiendo. Tratar a los demás como colaboradores, no como subordinados. ¿Sí? Es que la tarea es de todos, ¿cierto? Yo estoy acá al frente, quizá porque me tocó a mí liderar, pero la tarea es de todos. ¿Sí? Entonces, todos somos igualmente colaboradores. Y más cuando estamos hablando de coliderazgo en el que yo puedo ceder la batuta al siguiente, ¿listo? Y resuelves problemas con asertividad. Entonces, asertividad en términos generales es la diferencia, lo mejor dicho, el medio camino entre actuar con agresividad, un poco el autoritario, y actuar de manera pasiva, es decir, quedarse callado por todo. Y ese medio no es como a veces bravo y a veces que pasivo o algo tibio, sino que es una serie de actividades, de habilidades en las que yo, sobre todo de manera lingüística, o sea, mediante el uso del lenguaje, puedo atender los problemas y también de manera emocionalmente asertiva, es decir, con cierta, digamos, seguridad, sin dejarme inclinar, sin dejarme poner bravo, tampoco, digamos, triste por las circunstancias, ser capaz de decirle a la persona esto, esto, esto y esto, y la persona tenga cierta como sensación de que, tiene razón. Eso es la asertividad. Decirla así es muy fácil, pero en realidad es una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Se necesita mucha práctica, pero bueno. Hasta ahí vamos bien. Estoy hablando mucho. ¿Ideas? ¿Qué horas tenemos? Porque me extiendo mucho y se nos va la hora. Uy, fue pucha, 12:40. Bueno, de pronto nos vamos un poquito más de la hora. Y no llegó nadie más, ¿cierto? No me ha sonado nadie más por acá. Estamos extrañando a Camila, no ha llegado. Bueno. Entonces, ¿qué habilidades deberíamos tener para ser un buen líder? Muy importante esta es la visión, ¿cierto? Un líder es aquella persona que tiene la capacidad de visualizar mejores futuros, posibilidades de cambio, ¿sí? Y hacernos caminar hacia ellos. No sé, yo sé que todos ustedes han sentido en algún momento que la vida se estanca, ¿no? Que no hay para dónde seguir. Cuando estamos hablando de un grupo
y el grupo también se estanca, el líder tiene que ser el que es capaz de mostrarles a todos la meta, ¿sí? Es que, venga, pongámonos todos a trabajar porque vamos a ir allá y hacer que todas las personas se sientan inspiradas, con ganas de hacer las cosas. Por eso mismo hablamos de las emociones, ¿sí? Los líderes tienen esa inteligencia emocional primero para trabajar los problemas, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, un líder que se enfada porque alguien le hace una crítica o porque quizá le levantan la voz, ¿cierto? O lo contrario, que se entristece, se deprime muy fácilmente frente al grupo. No quiero decir que una persona no tenga derecho a deprimirse, pero frente al grupo uno desempeña el papel de líder, el rol de líder, ¿sí? Entonces, si no es capaz de, digamos, gestionar al menos mientras está frente al grupo, frente al timón del barco, entonces el barco se va a hundir, ¿sí? Entonces la emoción es muy importante y también ser capaces de evocar emociones en los otros, ¿sí? Entonces, si soy capaz de al hablar, de al motivar, de al acercarme a los diferentes cooperadores, lo que puede estar pasando individualmente y motivarlos a todos para que vayamos trabajando, entonces soy un buen líder. La comunicación, sobre todo asertiva. Una cosa es ordenar y como dijimos, es muy difícil uno ahorita ocupar el papel de líder autoritario plenamente. Tendría que ostentar un poder tremendo, ¿sí? Para uno de verdad ser de ese tipo y además pues no es muy recomendable. Solamente algunas profesiones lo tienen, los profesores cada vez menos y afortunadamente porque se trata de construir individuos críticos y no obedientes, pero seguramente en la policía y en otros lugares hay más autoritarismo. Pero entonces los que no damos órdenes, entonces hacemos peticiones. Y hacer las peticiones requiere cierto tacto, sobre todo cuando estamos trabajando con cooperadores que son iguales a mí, ¿sí? Hay que saber pedir las cosas y saber llamar la atención cuando las cosas no van bien, ¿sí? Hay que hacerlo sin necesidad de valorar, tratar de dirigirse, por ejemplo, a los hechos. Venga, es que nosotros habíamos quedado en que íbamos a hacer tal cosa y veo que no se ha adelantado nada. ¿Será que podemos, no sé, llegar a un acuerdo de cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Hablar sobre los hechos en lugar de empezar a, a valorar la otra persona, no decirle, no, pues que usted es un sinvergüenza, ¿cómo es que no ha hecho esto? Mire las horas que es, ¿usted qué cree que cómo nos tomó? ¿Cierto? Es una cosa totalmente diferente porque estamos, digamos, compartiendo lo mismo, hablando del mismo problema, pero por un lado ya pusimos la persona en contra, ¿sí? Mientras que por el otro lado la invitamos a dar una solución. Por último, el seguimiento, ¿cierto? Entonces no basta simplemente con establecer la visión, tal vez hacer cierto programa, comunicar las cosas, sino que ir mirando qué va pasando, cómo están haciendo las personas las cosas, y si quizá la meta no se está cumpliendo, entonces tomar decisiones adecuadas para cambiar la manera como se hace. Estos digamos que son los 4 pilares que les pongo. Hay personas que hablan de 5 pilares, 6 pilares. Si en algún momento tienen que exponer algo de esto, pues se dan cuenta que se puede, digamos, estructurar de diferente manera. Listo.